Increíble. Descubierto un secreto impactante el día antes de mudarme a mi nueva casa de lujo. El polvo flotaba en la luz tenue del ático, y María, con las manos temblorosas, hurgaba en las viejas cajas llenas de recuerdos. Sus ojos, llenos de nostalgia, se detenían en fotografías de su abuelo, un inmigrante que había luchado con valentía. Pero a pesar de su éxito como ingeniera civil, el peso de sus humildes orígenes se cernía sobre ella como una sombra. Al día siguiente, cambiaría su vida al mudarse a una casa en una barriada exclusiva, pero aquel nuevo hogar parecía distante. Con cada objeto que retiraba de las cajas, su corazón se sentía más dividido. Entre cartas amarillentas, una en particular capturó su atención. La abrió con dedos temblorosos y, al leerla, una verdad asombrosa emergió como un rayo en una tormenta. Su abuelo había dejado una propiedad en el centro histórico de la ciudad, un legado que nunca había imaginado. La revelación le hizo dudar. La tentación de vender aquella herencia para financiar su nueva vida pesaba en su mente. Imágenes de una nueva vida, con su nombre brillando en las fachadas de las revistas, se mezclaban con la imagen de su abuelo, sus manos surcadas por las líneas del sacrificio. ¿Era esa la gran salida al éxito que había buscado toda su vida? La angustia se hacía incesante. Su respiración se aceleraba, y la tensión muscular la consumía. Las cabezas de sus colegas aparecían en su mente, los que la veían como una joven atrapada entre el pasado y un futuro resplandeciente. Eran opiniones que sonaban cada vez más duras, cuestionando su capacidad para fusionar ambas realidades, el pasado y el estatus social que deseaba. María cerró los ojos, y en la penumbra de aquel ático, sintió la llamada de su herencia presionando su pecho. ¿Cuántas veces había oído a su abuelo hablar de la importancia de las raíces? Buscando orientación, se dirigió a doña Elena, la anciana del vecindario, que hablaba de la historia de aquellos que habían sido ignorados, pero que también habían forjado su camino. Ella la recibió con una calidez envolvente, escuchando sus dilemas. Las palabras de doña Elena resonaban en María, mostrándole que el verdadero éxito trascendía las posesiones materiales. El legado no es solo lo que dejas, sino cómo lo honras, le recordó doña Elena, sumiendo a María en un mar de reflexiones. ¿Es este el precio de mi éxito?, se cuestionaba. Mientras tanto, la presión en su trabajo aumentaba, los murmullos de que no era más que una ingeniera joven atrapada en sus propios dilemas crecían. Por un momento, se sintió adrift, navegando en un océano de expectativas ajenas. Pero entonces algo se encendió dentro de ella. Su abuelo merecía más que ser un recuerdo en una carta. Su historia debía transformarse en un activo, no un pasivo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sangre le hervía al pensar en ceder a las presiones, mientras un discurso emergía, poderoso y vibrante, en su mente. Su proyecto no podría ser simples ladrillos y cemento, debía ser un refugio de historias, un monumento a quienes habían luchado para que ella tuviera una oportunidad. La angustia creció aún más cuando se imaginó ante sus colegas, con sus miradas indiferentes y sus susurros de escepticismo, retándola a cambiar de enfoque. Sintió que el nudo en su garganta se cerraba. Todo estaba en juego. Justo en ese momento, una más revelación la detuvo en seco. Algo en la carta parecía indicar que había más, algo que podría cambiarlo todo. Con el corazón en un puño, María se dio cuenta de que su historia, en realidad, estaba lejos de haber terminado. Había un secreto que podría transformarlo todo, pero, ¿estaría lista para conocerlo y enfrentar lo que realmente significaba para su futuro? La tensión era abrumadora.
La carta en sus manos temblaba, como si tuviera voluntad propia, pulsando con la fuerza de los secretos que contenía. María la inspeccionó una y otra vez, buscando una nueva línea que pudiera aclarar la confusión que se había apoderado de ella. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, como un mantra que la instaba a buscar el significado profundo detrás de cada frase. Mientras la tarde se desvanecía, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas opacas del ático, creando un juego de sombras que danzaban a su alrededor. Ahí, rodeada de las memorias de su abuelo, su determinación comenzó a solidificarse. No podía ser casualidad que el destino la hubiera llevado a ese instante. Su abuelo había dejado una herencia que no solo implicaba propiedades, sino una historia rica en la que ella debía profundizar. Las dudas sobre sus habilidades profesionales comenzaron a hacerse más resonantes. Había meses en los que el temor a no cumplir con las expectativas de sus compañeros la había llevado a trabajar horas extras, a excederse en todo lo que hacía, y muchas veces, a sacrificar su salud mental. Se preguntaba si todo aquello era necesario, si realmente quería honrar a su abuelo y su legado. María se sentó en el suelo, rodeada de cajas y objetos que una vez significaron seguridad y amor. Decidió que no podía llevar consigo una ilusión vacía de éxito. Cerró los ojos y respiró hondo, concentrándose en lo que significaba para ella el trabajo de su abuelo. No era solo la lucha por salir adelante, era también la resistencia ante la adversidad y la sabiduría que se compartía con cada sacrificio. Cada ladrillo que colocaba en su ideación de proyecto, debía llevar el peso del sacrificio familiar, pero también una promesa de creación auténtica y significativa. Los murmullos en el trabajo, el escepticismo de sus colegas, empezaron a convertirse en un combustible, en un determinante que la empujaría a hacerse escuchar. No iba a permitir que la imagen de un éxito materialista envolviera su propósito. Se levantó, con la carta aún en la mano, pensando en cómo transformaría ese legado en algo tangible. Esa noche, mientras la casa nueva se presentaba opulenta pero fría, María se sentó frente a su computadora portátil, decidida a investigar más sobre la propiedad heredada. A cada clic, sentía que se acercaba más a desentrañar la esencia de lo que podría construir. Hacía falta una visión, una estrategia que la separara del perfil de ingeniera joven sin perspectivas. Debía ser más que eso. En sus manos, tenía la clave para reescribir no solo su historia, sino también la de su abuelo. Ante la pantalla, descubrió pistas que la llevaban a un barrio con una rica herencia cultural, lleno de historias olvidadas y sueños perdidos. En ese lugar, quería edificar un espacio no solo para los ricos, sino para evocar la memoria de quienes habían dado forma a su identidad, pero a medida que la emoción crecía, las voces en su mente se tornaban más críticas. El temor al fracaso y la necesidad de aceptación profesional la invadieron. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por un sueño que sus colegas considerarían un diluvio de inexperiencia? La presión comenzaba a parecer menos un obstáculo y más un complemento necesario para su crecimiento. Fue entonces cuando la visión se volvió claro, la idea de cómo se presentaría ante sus colegas comenzó a tomar forma. Necesitaba demostrar que era capaz de fusionar su legado con la modernidad, que podía ser el puente entre dos mundos. Lo que no sabía era que un antiguo rival que había descartado por su juventud y supuesta inexperiencia, tomaría nota de sus movimientos. Con cada paso adelante, la tensión social en su trabajo comenzaba a intensificarse. Ahora, debía estar lista no solo para defender sus ideas, sino para enfrentarse a aquellos que buscaban demostrar que había fracasado incluso antes de comenzar. El camino hacia el reconocimiento sería arduo, y la necesidad de preparar su defensa profesional y emocional se convertía en una obligación. María cerró la laptop, sintiendo que había encontrado su rumbo, y se prometió a sí misma que se alzaría con fuerza cada vez que tocara la puerta del pasado. Estaba en juego no solo su futuro, sino la esencia de su familia, pero, ¿sería suficiente su determinación ante los obstáculos implacables que se acercaban? La respuesta a esta pregunta nunca había sido más urgente. La mañana siguiente,
El aroma a café recién hecho extendía una cálida sensación en la cocina. Antes de abrir las cortinas, María sintió la necesidad de anticipar lo que el día podría depararle. Su mente seguía llena de reflexiones sobre el legado de su abuelo y sobre cómo encajar ese patrimonio en su futura carrera. Sin embargo, esa mañana tendría un giro inesperado que añadiría una nueva capa a su proceso interno. Mientras se preparaba para el trabajo, la tensión habitual se manifestaba como un nudo en su estómago. Tenía que presentar su propuesta sobre el proyecto que había comenzado a esbozar. La idea de formar un puente entre la historia familiar y un desarrollo contemporáneo iba más allá de la mera edificación. Se trataba de reescribir su propia narrativa personal dentro de un contexto profesional que la había acompañado tanto tiempo. Sin embargo, al llegar a la oficina, la atmósfera se volvió más densa. Los murmullos la esperaban como un torrente de dudas y críticas disfrazadas de conversaciones triviales. No necesitaba adivinar. Podía sentir la mirada a sus espaldas y los susurros sobre sus decisiones. María respiró hondo, recordando por qué había tomado la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida. El momento del debate llegó. Se puso de pie frente a sus compañeros, el corazón acelerado, pero decidió no dejar que la ansiedad la dominara. Las palabras fluyeron, presentando su visión de cómo el edificio podría ser un homenaje a las historias de quienes habían vivido en aquel barrio, un lugar donde no solo se construirían paredes, sino también conexiones emocionales. La mirada escéptica de algunos se transformó en atención cautelosa, pero los burdos comentarios no tardaron en llegar. No podemos permitir que la nostalgia nuble nuestro juicio. El mercado necesita adaptarse, no regresar a pasados gloriosos, dijo su rival, Javier. Su voz resonó con la autoridad que había construido con los años, y algo dentro de María supo que ese sería el verdadero desafío, demostrar no solo que su visión era válida, sino que traía consigo un interesante giro al futuro. Mientras las críticas se acumulaban, se sintió desgastada, pero a la vez renovada. La presión comenzaba a abrir las compuertas de su creatividad. Empezó a elaborar respuestas a las objeciones expuestas, dejando que la adrenalina la guiara en lugar del miedo. A la tarde, una conversación casual con un compañero cambió su enfoque. Te vi en la presentación de hoy. Me pregunto, ¿qué tal si dibujas tu propuesta como un proyecto comunitario donde también consideres la sostenibilidad? Esa combinación podría validar tu enfoque, le sugirió. La semilla fue plantada. Se dio cuenta de que su ideal no solo podía ser un homenaje a la memoria, sino también una respuesta a las necesidades actuales de la comunidad. Al llegar a casa, María se sentó frente al computador, dispuesta a transformar su propuesta inicial en un plan que fuera más que un simple proyecto arquitectónico. Su búsqueda ahora contemplaría la integración de la cultura en un entorno que reflejara el sentido de pertenencia, algo crucial para obtener el respaldo que necesitaba. Sin embargo, en medio de esta nueva dirección, se encontró de nuevo con la carta de su abuelo. Las palabras que antes parecían confusas ahora resonaban con clara fuerza, como un eco en su mente. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en su historia familiar que podrían ser el hilo conductor de su presentación? Había decidido que era hora de buscar respuestas, una a una, pero al revelarse y navegar por estas ideas, emergió una pregunta que no podía ignorar. Si el legado de su abuelo poseía verdades no reveladas, ¿acaso esas verdades podrían ser la clave para enfrentar su mayor miedo, la aprobación de Javier y otros colegas? Para eso debía arriesgarse más de lo que había dado hasta el momento. El camino hacia su autenticidad estaba apenas comenzando y las revelaciones parecían cada vez más cercanas. María sabía que el momento en que descubriría su conexión más profunda con la herencia familiar estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿estarían esas revelaciones preparadas para cambiar no solo su vida, sino también la percepción de quienes la rodeaban en un mundo regido por el escepticismo? María se despertó antes de que el sol asomara. La urgencia de encaminar su vida la había llevado a una nueva meta, encontrar la verdad en las historias de su abuelo. Las palabras de la carta aún zumbaban en su mente. Cada frase parecía ser un enigma que,
una vez resuelto, podía ofrecerle la clave para su futuro profesional, decidió que dedicaría el día a investigar. Con el café caliente en una mano y su computadora en la otra, comenzó a buscar archivos y documentos familiares. La búsqueda no era solo por historias personales, sino por elementos que le permitieran reforzar su propuesta de proyecto. Sabía que integrar la historia de su abuelo en su presentación podría dar a su visión un tierno pero poderoso matiz. Mientras navegaba por viejas fotografías y cartas, se vio sumergida en un universo que nunca había explorado a fondo. Cada imagen retrataba un pasado lleno de recuerdos y lecciones que podrían enriquecer su proyecto. Algunas tomas mostraban edificios que habían sido emblemáticos, otras, simples momentos en los que su familia compartía espacios, creando la esencia de un hogar. A medida que desempolvaba cada recuerdo, la conexión con su abuelo se volvía más tangible. Sin embargo, a medida que la mañana avanzaba, también aumentaba su ansiedad por el futuro. El miedo a la confrontación con Javier se volvía más palpable. María comenzó a preguntarse si podría enfrentar la dura realidad de las críticas. La pregunta giraba en su mente: ¿sería capaz de defender su visión ante el cinismo de él y de otros colegas? Era evidente que cada revelación iba a requerir mayor valentía de su parte. A la hora del almuerzo, decidió acercarse a la biblioteca local. Mientras paseaba por los estantes, buscando textos sobre arquitectura y legado, su corazón latía cada vez más rápido. Sintió que un espacio como aquel, lleno de conocimiento, podría ofrecerle más que solo datos. Podría ofrecerle la inspiración para sobrellevar su desafío inminente. Así, entre libros y documentos, empezó a notar un patrón. Muchos arquitectos famosos habían sido impulsados por su arraigo a la historia familiar. Regresó a casa con un nuevo enfoque. No solo quería rendir homenaje al pasado, sino también desmantelar sus propias barreras internas. La autocensura había sido el mayor obstáculo, y el primer paso hacia la superación sería no permitir que la opresión de los demás dictara su camino. Sentada frente a su computador, comenzó a esbozar una narrativa que conectaba su herencia con las historias de las personas que alguna vez habitaron la vecindad. Incorporar su legado en el proyecto significaba abrir las puertas a un diálogo sobre la importancia de la memoria en la construcción de un lugar como el que soñaba crear. Cuando la noche se asomaba, reveló un esquema que la llenaba de esperanza. Mientras revisaba los puntos vitales, sintió que había llegado el momento de ir más allá de la mera proposición. Estaba construyendo no solo un proyecto, sino una declaración que podría influir en su carrera profesional y en su identidad personal. Sin embargo, una epifanía repentina la detuvo en seco. ¿Qué pasaría si su abuelo no solo había dejado una opinión, sino un deseo oculto? ¿Acaso sus palabras en la carta no eran solo un legado familiar, sino un llamado a redescubrir su propia voz? María comprendió que era necesario actuar. Debía enfrentarse a Javier con su nueva dirección. La idea de dar la cara ante el escéptico líder del equipo la asustaba, pero también la motivaba a encontrar su poder interno. Había llegado el momento de demostrar que el pasado y el futuro podían coexistir. No obstante, la inquietud se había metamorfoseado en determinación, y sabía que su próxima acción podría transformar su vida. Así que, en medio de su revuelo interno, un pensamiento se alzó con fuerza. Si su herencia contenía la clave para cambiar la dinámica de su entorno laboral, estaba dispuesta a arriesgarse a descubrirlo, sin importar el costo. Con esa idea latiendo en su mente, empezó a preparar un nuevo enfoque para su presentación, sin advertir que se acercaba una revelación que ampliaría aún más su mundo. Era hora de tomar decisiones audaces, y cada una la acercaría a sus raíces y a la auténtica versión de sí misma. ¿Podría desenterrar el secreto que había sido dejado por su abuelo antes de que fuera demasiado tarde? El día anterior a su presentación, María despertó con una mezcla de nervios y emoción. Aún resonaban en su mente los ecos de las cartas de su abuelo, y sentía que había tocado algo profundo en su propia historia. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se le escapaba fue una constante durante esa mañana. Cada hora se sentía como un reto, el reloj parecía burlarse de ella,
marcando un avance inexorable hacia la confrontación con Javier. Después de una taza de café que apenas logró calmar su ansiedad, decidió revisar de nuevo el material que había recopilado. En su escritorio, las fotografías y documentos estaban esparcidos como un rompecabezas a medio armar. Mientras revisaba las notas, una foto en particular llamó su atención. Era una imagen desvaída de un edificio que había marcado la infancia de su abuelo, pero al ser observada detenidamente, se notaba una inscripción en la parte posterior, una dirección y una fecha. La curiosidad la llevó a buscar más información sobre aquel lugar que parecía, de alguna manera, estar vinculado a su legado. Su mente se agudizó y la urgencia la impulsó hacia la computadora. La dirección lo llevaba a un barrio no muy alejado, un enclave que, a primera vista, no parecía relevante. Sin embargo, su intuición le decía que había más por descubrir. Tomó una decisión rápida: tenía que ir allí, incluso si solo era para sentirse más conectada con sus raíces antes de tan importante presentación. Aquella visita no solo sería una búsqueda de información, sino también un acto simbólico de afrontar sus miedos. Al llegar al lugar, se enfrentó a un edificio desgastado por el tiempo, cuyas paredes parecían contar historias de vidas pasadas. María sintió un escalofrío y, a medida que se acercaba, percibió que dentro de sí crecía la determinación. Entró en el vestíbulo, que a pesar del desgaste emanaba una acogedora nostalgia. Las sombras danzaban en las esquinas, y cada paso que daba resonaba como un eco de las generaciones anteriores. Al preguntar a algunos residentes sobre el pasado del edificio, descubrió que habían llegado a coincidir allí varias familias que, como la suya, habían dejado su huella en la comunidad. Sin embargo, lo que la sorprendió fue el encuentro con una anciana que conocía a su abuelo. Su nombre era Carmen, y recordó vívidamente los días de su infancia, llenos de risas y de historias que, como había aprendido, eran fundamentales para entender a las personas. En ese diálogo, María sintió que un hilo invisible la conectaba a su abuelo de una manera que nunca había imaginado. Carmen compartió anécdotas sobre su abuelo, revelando momentos que lo habían formado como hombre y profesional. Estas historias cobraban vida, un sueño de construir espacios que resonaran con las memorias de quienes los habitaban. La fuerza de sus palabras y la conexión emocional que María estableció con su pasado la impulsaron aún más a integrar todo lo aprendido en su próximo proyecto. Sin embargo, de repente, Carmen pronunció una frase que la dejó helada: tu abuelo siempre creía que los secretos de su legado estaban guardados en un diario. Nunca supe que él había dejado uno. Este comentario la llenó de una inquietud profunda. Si había un diario, tal vez las revelaciones que contenía podrían cambiar la dimensión de su presentación, más aún, su propia percepción del legado familiar. María regresó a casa con velocidad, con una chispa renovada en su corazón y la urgencia de encontrar ese diario. La idea de que su abuelo había dejado algo tan personal y significativo la llenó de esperanza, pero también de terror. ¿Qué secretos podía revelar? Y si los descubrimientos la obligaban a replantearse todo lo que había construido hasta ese momento. Mientras se instalaba frente a su computador, un nuevo desafío emergió en su mente. Había llegado el momento de encontrar ese diario, y la búsqueda no solo se trataba de un objeto físico, sino de un viaje hacia su propia identidad. Se dio cuenta de que estaba a punto de abordar una revelación que podría modificar por completo su presentación, potencialmente, su futuro. ¿Podría este hallazgo cambiar el rumbo de su historia de una forma que nunca había imaginado? La incertidumbre la envolvía y la adrenalina crecía mientras se preparaba para la búsqueda de su vida. La búsqueda comenzó con un corazón acelerado y una mente comprometida. María se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando como un faro en la oscuridad de sus dudas. Sabía que el diario de su abuelo no era un simple objeto, representaba la unión de su historia personal con el legado familiar, un puente hacia la comprensión de su propio potencial. Mientras navegaba por las viejas carpetas digitales que había acumulado, su determinación se fortalecía con cada clic. Primero, revisó las notas de las conversaciones que había tenido con Carmen. Los detalles sobre su abuelo eran vívidos,
llenos de anécdotas que hablaban del esfuerzo y la convicción que había invertido en su trabajo. Estas historias no solo la habían inspirado, sino que también la habían hecho cuestionar su propio camino. ¿Estaba realmente a la altura de ese legado? Las voces de los antepasados resonaban en su mente, instándola a no rendirse. A medida que profundizaba en sus búsquedas, notó que también había dejado de lado aspectos de su propia vida por miedo al fracaso. Con cada imagen de su abuelo que aparecía en su pantalla, María se comprometía a no repetir la historia de renuncia. En ese momento, decidió que su búsqueda no solo se limitaría al diario, sino que también abarcaba una introspección rigurosa sobre sus propios deseos y aspiraciones. Era el momento de reevaluar sus metas y confrontar sus temores, de cuestionarse qué tan dispuesta estaba a arriesgarse por un futuro que realmente la satisfacía. Aprovechando la inercia de su emoción, se levantó con decisión. Conocía la dirección de la casa de su abuelo, era un lugar que había visitado infinitas veces en su infancia. Decidió que el día siguiente sería la búsqueda no solo del diario, sino también del significado más profundo de su legado. Sin embargo, la idea de enfrentar fantasmas del pasado la intimidaba. ¿Qué pasaría si lo que encontrara no era lo que esperaba? Y si su abuelo había dejado más preguntas que respuestas, ese dilema la llevó a una reflexión perturbadora. La claridad del propósito a menudo se encuentra en las sombras de la incertidumbre. Allí, en su sala desordenada, entendió que los legados no solo se transmiten a través de objetos físicos, sino también mediante las decisiones y los riesgos que tomamos. Con cada historia que escuchaba sobre su abuelo, también se veía en un espejo, enfrentando sus propias decisiones. A la mañana siguiente, armada con una grabadora y una libreta, se dirigió a la antigua casa de su abuelo. Cuando llegó, el viejo lugar parecía estar esperando su visita. Al cruzar la puerta, el aroma a madera y polvo antiguo llenó el ambiente. Con cada paso, sentía que el tiempo se suspensaba, conectándola con los ecos de su infancia y las decisiones que su abuelo había tomado, muchas de las cuales desconocía. Mientras hojeaba los libros y carpetas acumuladas en la biblioteca familiar, su corazón latía frenéticamente cuando encontró una caja polvorienta. Al abrirla, se topó con fotografías familiares, cartas y otros documentos que fueron conteniendo un sinfín de recuerdos. Sin embargo, había algo más, una pequeña libreta de cuero que parecía fuera de lugar. La tomó con delicadeza y la abrió, y sus ojos se abrieron como platos al ver que era el diario que tanto había anhelado encontrar. Sin embargo, el momento de júbilo se tornó en angustia al ver que las páginas estaban llenas de anotaciones ilegibles y garabatos que parecían un reflejo de la lucha de su abuelo por dejar su huella. María sintió un nudo en el estómago. Si esto era lo que había dejado, ¿qué significaba realmente para ella? Estaba preparada para absorber el peso de su legado. A medida que pasaba las páginas, un sentimiento de responsabilidad creciente invadió su ser. La revelación estaba a punto de desentrañarse, pero su mente pululaba de dudas. ¿Podría compartir esta parte de su historia mientras luchaba por definir la suya? Mientras la mañana se desvanecía y la casa comenzaba a cobrar vida con sus ecos, María se dio cuenta de que todavía quedaba mucho por descubrir. La búsqueda del diario no había terminado, más bien, era solo el comienzo de la aventura de desentrañar su significado. El camino hacia su presentación ahora incluía la confrontación de sus raíces y miedos más profundos, desafiándola a ser la arquitecta de su propia historia. Una última frase del diario captó su atención. El valor real no es solo en lo construido, sino en lo que estamos dispuestos a desmantelar y reconstruir. Con esa premisa resonando en su mente, María se sintió impulsada a descubrir no solo el legado de su abuelo, sino también su propia identidad en el relato familiar. Estaba lista para enfrentar la verdad de lo que su abuelo había vivido y, al hacerlo, replantearse su propia existencia. La respuesta, muy a su pesar, estaba a punto de revelarse. El silencio de la casa envolvía a María como un manto pesado. En ese instante, las inscripciones del diario resonaban no solo en su mente, sino también en su pecho, como un eco de las luchas de su abuelo.
Cada garabato en la página parecía clamar por atención, por comprensión. ¿Por qué había decidido plasmar esos pensamientos confusos? Esa pregunta la llevó a reflexionar sobre las decisiones que ella misma había tomado en su vida, cada una marcada por momentos de duda y miedo. Sentada en el antiguo escritorio de su abuelo, con la libreta abierta frente a ella, María sintió un impulso abrumador de buscar respuestas, de desenmarañar el entramado de la vida de su abuelo para entender mejor la suya. Sabía que este momento sería crucial, tenía que encontrarse a sí misma en medio de este legado. En medio de la incertidumbre, con la grabadora en mano, comenzó a hablar, como si su abuelo estuviera a su lado. Expresó sus temores, sus anhelos y la presión que sentía por cumplir con las expectativas familiares. Se dio cuenta de que había estado viviendo en la sombra de las decisiones de otros, de sus fracasos y logros. Ahora, frente al diario, comprendía que no solo quería honrar a su abuelo, necesitaba encontrar su propio camino. Mientras hablaba, algo en su interior comenzó a transformarse. Se sintió menos como una nieta atormentada por la comparación y más como una mujer lista para tomar las riendas de su destino. María sabía que el legado de su abuelo no era un peso que cargar, sino una inspiración que utilizar. Cada batalla que había librado, cada éxito que había conseguido, eran lecciones para ella, lecciones sobre la perseverancia, la reinvención, y, sobre todo, sobre la vulnerabilidad de ser humano. La tarde avanzaba y el viento a través de las ventanas abiertas parecía susurrarle al oído. Era el momento de actuar. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad, comenzó a diseñar un plan. Tomó su libreta y empezó a elaborar ideas. ¿Cómo podía aplicar las enseñanzas del diario a su vida? ¿Qué pasos concretos debía dar para salir de la sombra de su abuelo y, al mismo tiempo, honrar su historia? Mientras redactaba sus pensamientos, su mente divagó hacia la toma de decisiones difíciles. Había dejado proyectos a medio camino por miedo al fracaso. Se había negado oportunidades valiosas porque la voz del no puedes resonaba demasiado fuerte. Pero ahora, con el diario abierto frente a ella, se sentía armada con un arsenal de experiencias que podían servir como trampolín para su crecimiento personal. María cerró la libreta y la mirada de determinación que había estado buscando finalmente la halló. No solo iba a compartir el legado de su abuelo con el mundo, sino que iba a entrelazarlo con su propia historia, creando un tejido nuevo que reflejara sus valores y aspiraciones. Iría más allá de la mera reproducción del legado, construiría su propio camino a partir de esas raíces. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de valentía, una última página del diario llamó su atención. Contenía una mención críptica a un lugar específico, un misterio que su abuelo había dejado sin resolver. Era evidente que algo importante aguardaba allí. María sintió una punzada de curiosidad y ansiedad. ¿Qué secretos se escondían en esa referencia? Iba a ser este el hilo que uniría su independización personal con el legado familiar. Con esa pregunta reverberando en su mente, María se dio cuenta de que aún quedaba un camino por recorrer. La búsqueda del legado de su abuelo no solo se trataba de un diario, sino de un viaje hacia lo desconocido que podría convertir su historia en una travesía final. Decidida a descubrir la verdad oculta y enfrentarse a lo que su abuelo no había podido desvelar, María estaba preparada para dar el siguiente paso. ¿Acaso ese lugar se convertiría en el punto de inflexión que la llevaría a descubrir su verdadero propósito? El destino le esperaba y, con él, la posibilidad de reescribir su propia historia. María no pudo evitar sentir un escalofrío como la brisa helada que entraba por la ventana. La referencia al lugar en el diario le rebotaba en la mente, como un juego de ecos que cada vez se hacía más fuerte. Su abuelo había mencionado ese lugar en un contexto que ahora la envolvía con una sensación de urgencia. ¿Qué había querido transmitir con ello? Se preguntó si el secreto que su abuelo había dejado atrás podía ofrecerle la última pieza del rompecabezas que sostenía no solo su propio crecimiento sino también la historia familiar. Sin demora, decidió que tendría que buscar respuestas. Apuntó la dirección física que el diario mencionaba y, a la mañana siguiente, comenzaría su búsqueda.
Esa decisión representaba más que una simple acción, era un acto de afirmación. La idea de adentrarse en un nuevo territorio no solo alimentaba su curiosidad, sino que le brindaba una sensación renovada de autoconfianza. Si había algo que su abuelo había aprendido, era que la valentía se encuentra en lo inesperado, en onerosos caminos que nos llevan a enfrentar lo desconocido. Sin embargo, el miedo latente aún la acompañaba. Sabía que la búsqueda podría resultar inquietante, tal vez incluso confrontativa. Pero era un viaje necesario, un paso que requería no solo su determinación, sino también su capacidad de enfrentarse a sus propios demonios. No podía negarlo más. Había sido una mujer que, a menudo, había eludido el conflicto, y cada vez que una decisión difícil se presentaba, optaba por el camino más seguro. Esta vez no sería diferente, iría hacia adelante, aunque lo que encontró en su búsqueda podía cambiarla para siempre. Antes de dormir, María se permitió unos minutos de reflexión. Se sentó en su cama, la luz tenue iluminando la habitación, y frente a ella, el diario parecía susurrarle. Reflexionó acerca de sus metas actuales. A medida que desgranaba sus pensamientos, se dio cuenta de que debía prepararse no solo físicamente, sino emocionalmente para la aventura que le esperaba. Si había algo que había aprendido de su abuelo, era que cada viaje personal implica introspección, aceptación del temor y una dosis de coraje. A la mañana siguiente, se levantó temprano, con la resolución burbujeando en su interior. Se tomó su tiempo al vestirse, eligiendo meticulosamente cada prenda, como si cada elección fuera una afirmación de su nueva visión. Al revisarse en el espejo, vio no solo su imagen, sino también una mujer decidida, una mujer que no se dejaría intimidar por las expectativas ajenas. Era hora de tomar el control. El viaje hacia el lugar mencionado en el diario comenzó con una mezcla de expectativa y ansiedad. Mientras conducía, las calles familiares se desvanecían, y su mente se llenaba de posibilidades. Cada giro podría llevarla más cerca de la verdad o más lejos de su zona de confort. Durante el trayecto, su mente se centraba en los logros que esperaba conseguir. No solo quería descubrir el secreto de su abuelo, sino también reafirmar su identidad. Finalmente, la señal de su destino apareció a la vista. La emoción la invadió, pero también el temor a lo que podría encontrar. En el fondo de su ser, sabía que esta revelación podía ser el empujón que necesitaba para liberarse por completo de las sombras. Mientras se detenía, un nudo se formó en su estómago, la frontera entre el pasado y el futuro se difuminaba en esa pequeña intersección. María respiró profundamente, preparándose para lo que pudiera venir. ¿Podría descubrir algo que la transformara y le permitiera reivindicarse plenamente? Al salir del coche, el aire fresco golpeó su rostro. Cada paso que daba hacia ese lugar representaría un avance hacia la confrontación con la verdad. Mientras se aproximaba, no podía evitar pensar en lo que podría definirla de aquí en adelante. De repente, una figura conocida apareció en su campo de visión. Un viejo amigo, alguien que nunca imaginó encontrar allí. Era una coincidencia inquietante, pero también un recordatorio de que no siempre estamos solos en nuestras búsquedas. ¿Qué significado tendría esta inesperada reencarnación? María sintió que la tensión aumentaba y con ello, la promesa de que este capítulo de su vida estaba a punto de intensificarse de formas que aún no podía prever. Iba a ser esta su oportunidad para enfrentar no solo el legado de su abuelo, sino también las sombras de su propio pasado. El reencuentro con su viejo amigo fue un golpe de realidad que sacudió a María. Al verlo, su mente rebosó de recuerdos, pero al mismo tiempo, esa conexión familiar le recordaba razones de su vida que había tratado de dejar atrás. Se saludaron un poco fríamente, como si ambos estuvieran conscientes de la carga del pasado, de las decisiones que habían tomado y de cómo esos caminos los habían llevado a este instante. ¿Qué te trae por aquí?, le preguntó él, intentando romper el hielo. María tomó aire, sintiendo que sus palabras flotaban en un mar de incertidumbre. Decidió que compartir su búsqueda podía ser el primer paso hacia la autenticidad. Vine a explorar un lugar que tiene un significado especial para mi familia.
Creo que podría encontrar respuestas que han estado ocultas durante años. La mención de su abuelo despertó la curiosidad de él. Se puso serio y le afirmó: nunca pensé que tendrías el valor de enfrentarte a esto. Siempre fuiste la más cautelosa de nosotros. Ese comentario la golpeó con un eco familiar. María sintió que una chispa de desafío se encendía en su interior. Tengo que dejar de ser la mujer que siempre elige el camino más fácil. Es hora de enfrentar mis miedos, confesó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Su amigo la miró con un aire de apoyo. Me alegra que lo pienses así. Todos necesitamos un amigo que nos empuje de vez en cuando. Su frase resonó con un nuevo entendimiento sobre la importancia de las conexiones en momentos críticos. A pesar de la calidez en la conversación, María sabía que debía seguir adelante. Gracias, realmente aprecio tu apoyo, pero necesito hacerlo sola, dijo, sintiendo que cada palabra representaba su decisión de abrazar la vulnerabilidad. Al entrar en el lugar que figuraba en el diario, la atmósfera cambió, y la brisa se tornó más fría. Tenía que concentrarse. Deteniéndose un momento, se permitió absorber cada detalle. Las paredes desgastadas y los muebles cubiertos de polvo parecían contar historias ocultas. No estaba allí solo para desenterrar el pasado, sino también para buscar su propio futuro. Sin embargo, algo más la esperaba. María encontró un objeto, algo que no esperaba, un pequeño cofre diminuto. El corazón le latió con fuerza, esa sensación de quedar atrapada entre el deseo de saber y el miedo a lo que podría encontrar. Abrió la tapa con mano temblorosa, revelando cartas, fotografías y un pequeño diario que parecía pertenecer a su abuelo. Mientras revisaba el contenido, vislumbró fragmentos de su historia que nunca había conocido. Algunas cartas contenían palabras cargadas de experiencias que él había enfrentado, decisiones que había tomado para cambiar el rumbo de su vida. Cada letra se sentía como un reflejo de sus propias batallas, desvelando el hecho de que no estaba sola en su lucha por la verdad y la identidad. María sintió que el peso de su legado presionaba sobre sus hombros, pero esta vez no sería una carga. Tenía la oportunidad de descubrir no solo quién era su abuelo, sino también quién era ella realmente. Imaginó cómo cada uno de esos escritos podría contribuir a su evolución personal. Las últimas líneas de una carta llamaron particularmente su atención. Cada decisión, por difícil que sea, forma quién somos. No temas en enfrentarte a tu camino. María cerró los ojos, sintiendo que estas palabras eran un mandato de su abuelo. Todo este tiempo había eludido su propio destino. Ahora el momento de confrontar su verdad se encontraba al alcance de su mano. Mientras tomaba el diario, una luz procedente del cofre parpadeaba. María sintió que algo más estaba revelándose, algo que iba más allá de un descubrimiento personal. Podía ser que su abuelo había dejado un legado aún más profundo, una parte de su vida que podría cambiar su propia historia. La rapidez de su respiración aumentó mientras su mente comenzaba a entrelazar nuevas posibilidades. Sin embargo, esa luz titilante también parecía advertirla de algo, y una pregunta urgente se formó en su mente. ¿Qué significaba realmente el legado familiar si se estaba preparando para desenterrar verdades ocultas que podrían sacudir la comodidad que había construido? Con la incertidumbre caliente en su pecho y el pasado en sus manos, se sintió lista para avanzar, sin saber que su mayor desafío aún estaba por venir. ¿Qué más descubriría en la intersección entre su vida y la de su abuelo? Mientras se adentraba en el diario, la tensión creciente era palpable. El siguiente paso podría cambiarlo todo. María se sentó al borde de su cama, el peso de la historia familiar reposando en su regazo. Las cartas que había encontrado en el cofre temblaban entre sus manos. Cada una contenía fragmentos de una vida llena de sacrificios y enseñanzas que la habían guiado hasta ese momento. Su abuelo, un hombre de convicciones firmes, había dejado un legado más allá de las propiedades. Había dejado su voz, su lucha y la valentía que necesitaba para enfrentar su futuro. Había en esas páginas una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Sus ojos recorrieron las letras amarillentas,
donde él hablaba sobre la importancia de nunca ceder ante el miedo ni dejar que otros dictaran su camino. María sintió que todo aquello la guiaba hacia un punto de inflexión. El desafío no era solo conseguir la aprobación de sus colegas, sino abrazar su verdadero yo, reivindicando su herencia y sus raíces. Ese día, María decidió que no podía ocultarse más. Con un nuevo propósito, se dispuso a enfrentar la reunión en la oficina. Estaba decidida a presentar su visión, no solo como una ingeniera joven, sino como alguien que llevaba consigo un legado de lucha y determinación. Ya no sería vista como una simple aprendiz. Su historia también era parte de esa narrativa. Al llegar a la oficina, respiró hondo. Con la carta de su abuelo en el fondo de su bolso y una idea más clara que nunca, se plantó ante su equipo. Cuando se alzaron las voces de escepticismo y desafío, en vez de sentirse intimidada, se sintió fortalecida. Sabía que lo que traía consigo era algo único, algo que podía cambiar la forma en que todos veían el proyecto. Estoy aquí para compartir una visión que trasciende lo material, comenzó, cada palabra fluyendo con la certeza de quien conoce su propósito. Quiero construir un espacio que honre no solo el progreso, sino también la memoria de quienes han estado aquí antes que nosotros. Este proyecto, más que ladrillos y cemento, es un homenaje a nuestras historias y a las luchas que han forjado nuestras comunidades. Los murmullos se detuvieron, y María vio rostros más atentos. Ella había logrado captar su interés. Presentó su plan, entrelazando la historia de su abuelo con el futuro que aspiraba a construir. La idea de crear un lugar que fusionara la modernidad con la historia resonó en el salón, convirtiéndose en un enfoque innovador que comenzaba a tomar forma. Javier, su rival, alzó la mano para preguntar. María sintió una mezcla de nervios y emoción, pero esta vez, se encontraba armada con la convicción de su legado. Responderle se tornó en una danza. Mostró no solo lo que había aprendido, sino por qué lo había hecho. No se trata solo de una obra, Javier. Se trata de un acto de respeto hacia nuestras raíces, un intento de conectar el pasado con el futuro de manera significativa. Cuando concluyó su presentación, en la sala se palpaba una nueva energía. Había en la mirada de sus colegas un reconocimiento que jamás había sentido antes. Era como si, al reivindicar su historia, también hubiera abierto las puertas para que cada uno de ellos contemplara sus propias historias y luchas. El camino hacia el reconocimiento fue tumultuoso, pero la transformación interna de María había sido indiscutible. Con el paso de los días, sus compañeros comenzaron a reconocerla como un pilar de innovación y cambio en el equipo, alguien que trataba de construir no solo un espacio físico, sino una comunidad que reverberaba con significado. Finalmente, poco después, recibió la noticia que tanto deseaba. Su proyecto había sido aprobado para desarrollo. María sintió que una mezcla de orgullo y alivio la invadía. Había pasado de ser una joven ingeniera a forjar su propio camino, convirtiéndose en una líder que llevaba su legado con dignidad. Empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre el impacto de la memoria en la arquitectura. Cada presentación era una nueva oportunidad para compartir no solo su trabajo, sino la historia de su abuelo y la conexión que ambos tenían con ese lugar, que finalmente se había convertido en su hogar. María miró por la ventana de su nueva casa, un símbolo tangible de sus logros y su herencia. Había aprendido que los legados no se limitan a posesiones materiales, sino que se entrelazan en cada uno de nosotros, esperando a ser destapados y compartidos con el mundo. En el cierre de este capítulo, entendió que el verdadero éxito no radica en el reconocimiento, sino en el valor de la autenticidad y en cómo decide representar su historia en cada paso de su vida. Así, con una sonrisa plena, concebía que la transformación reunía no solo su camino, sino la memoria de su abuelo, y todo lo que había significado construir un futuro donde su voz resonara con claridad y fuerza. No esperen ni un segundo más para suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias como esta, llenas de transformación y perseverancia. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido alentador.
Comenten sus reacciones y teorías sobre la historia de María, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Cada acción cuenta y ustedes son parte fundamental de este viaje de superación personal.